Bien, estamos ya en nuestro espacio habitual de los jueves, Salud y Previsión 110, con el doctor Julio Jacín y Horacio Montenegro como productores. Y hoy nos complace mucho tener a un invitado muy especial con quien tenemos muchos temas de qué hablar en la actualidad. Es el doctor Rafael Mena, presidente de la Asociación Dominicana de Clínicas Privadas, ANDECLIP, para un análisis de la situación actual del sector clínico privado. Saludos, doctor. Bien. Buenos días. Buenos días, doctor Mena. Buenos días, Horacio. Quisiera robarle un poquito de tiempo a Salud y Previsión, porque el doctor Rafael Mena es mi marciano favorito. ¿Qué tiene? Que realmente él no oculta cosas, y en el sistema de salud, en el que hay tantos protagonistas, es muy difícil tú focalizar dónde está el problema. Ya él nos ha dicho mucho que es imposible que un solo actor sea culpable, que es una falta de coordinación entre los sectores, que jamás se van a poner de acuerdo, según yo creo. Pero hay un factor que el doctor Mena jamás va a mencionar, porque él es médico. Primero él es médico, después es dueño de clínica y después es un prestador de servicio, presidente de la Asociación de Clínicas. En una época, doctor, la clínica era el lugar donde el enfermo iba. Si no tenía dinero, iba al hospital. Si tenía con qué cubrir, iba a la clínica, y en la clínica se encontraba con un médico que le daba una consulta, y esa consulta, si necesitaba hospitalización y procedimiento, seguía adelante en esa misma clínica. Había algo que se llamaba la Caja Dominicana de Seguros Sociales, que eran para hombres que trabajaran. No tenía más nadie, ni familiares. Quizás le ofrecían a la mujer el parto y 4 meses de posparto. Ahora, con esta organización nueva, vamos a quitar el coronavirus, que tenemos la idea de que un día va a parar, pero esto ha cambiado todo, y las clínicas se fueron a pique con el coronavirus, porque es una enfermedad que primero no estaba en ningún plan, nadie sabía que venía, y afectó a todo el mundo. Pero lo primero que se llevó fue las clínicas. El hecho de que una clínica haya decidido prestar atención médica a un paciente de este tipo implicaba que ya la clínica está frita, porque no iba más nadie, incluyendo los médicos. Ahora, la pregunta es esta, doctor. El médico, no el propietario de clínicas, que tradicionalmente eran Abel González, Gómez Patiño, Jordi Brosa, Chan Aquino, Rodríguez Santos, Almanzar. Era el médico que tenía la clínica. Ese no. El médico que usted no ve que está empleado en una clínica, porque la clínica no emplea. Ahora quizás hay algunos centros que tengan su unidad de pediatría y tengan entonces un jefe de servicio de pediatría con médicos empleados, pero no es el lugar ideal. El médico que tiene su consultorio en la clínica, y que a veces es un obstáculo, porque muchas clínicas usan el negocio inmobiliario, te alquilo un consultorio, y ahí se complica todo. El médico como componente, sí, él sabe lo que yo le digo. Eso llega a un punto, Carlos, que tú le alquilas un consultorio a un médico. Ese médico, tú le cobras por el consultorio,
pero ese médico no interna paciente. Entonces Eso le pregunto yo, que si por estar dentro de la clínica ya hay es un compromiso del problema médico de atender lo que pero llega. hay clínicas que le dicen a un médico, ven, yo te doy un consultorio porque tú tienes tantos pacientes, tuve tantos partos y tantas que yo te lo doy, hasta eso. Pero está el sobrecito. ¿Cuánto me dan por el internamiento? Mira, eso es un lío del carajo que el doctor Mena no se va a meter en él. Y yo le digo, doctor, el médico como, no obstáculo, pero como un elemento que no es lo mejor para la seguridad social, ni para las clínicas, ¿es un elemento que pesa en este proceso o no? No pesa. No pesa. No, porque el médico... Tiene su tarifa. No, el médico tiene una característica que no se conoce a sí mismo. El médico cree que es todavía un dios y cree que está por encima de la sociedad. Y pide ese tratamiento, pide que se le trate como tal. Sí, o como un elemento piadoso, y eso pasó. Sí, doctor, pero yo le voy a decir una cosa. Cuando usted va a limpiar los zapatos, el limpiabota te dice, este no parece médico, este es viejo, no, lo que me da son un peso. No parece médico. Por la propina. No se viste como médico, no habla como médico. Es decir, la sociedad te exige un nivel costoso. Sí, pero eso pasó, doctor. Ya vi. Eso pasó. Ahí era que quería precisamente llegar. Ya el médico tiene que entender que es un trabajador. Un trabajador... Que vende su trabajo. Ilustrado, si usted quiere, pero un trabajador. Entonces, ya pasó en la época, como usted mencionaba, de los antepasados nuestros, que usted dejó de mencionar todas esas clínicas que estaban en la Duarte, recuérdese, no hay ninguna ya. Entonces, eso se fue también. Está claro. Doctor, el médico, la clínica privada dentro del sistema de seguridad social, que es lo que el señor Montenegro le va a tratar. Yo quería de eso preguntarle solamente que usted nos diga las tarifas que le ponen a ustedes, le imponen a ustedes, y la forma en que aquí en todas partes del mundo consideran que la clínica es un ente delincuencial. Usted no tiene que tener ese paciente tantos días. Usted tiene que darle de alta. Ese medicamento estaba indicado de más. No había que tenerlo en cuidado intensivo. Ese proceso, relación ARS clínica, ¿usted está conforme? ¿Y quién puede estar conforme con eso? Porque nada más... Pero a lo mejor yo no tengo razón y no es así. No, pero déjeme explicarle. Lo que pasa con eso es que va un poquito más lejos. Cuando yo le decía que ya el médico dejó de ser un elemento piadoso y es un dependiente del dinero, eso está ligado íntimamente. ¿Por qué eso está ligado íntimamente? Porque ya con el neoliberalismo eso pasó. Pasó. Eso pasó hace un cuarto de siglo que ya eso pasó. Ahora no son los médicos ni son los dueños de clínicas los que deciden, ordenan y mandan. Es el capital financiero el que decide, ordena y manda y decide. Y todo ese tipo de cosas que usted está señalando. A eso se debe entonces que tantos grupos económicos están incursionando ahora en salud. Adiós, pero claro, porque usted dice que cualquier día se presenta ya un rico que te dice, Mena, te compro esta vaina. Claro, pero eso no es... Bueno, y de hecho usted lo ha visto que está pasando. Usted ha visto que aquí, por ejemplo, recuérdese lo que era la Avenida Independencia, con todas las personas que usted... Sí, ya en Abreu hay otra gente, en Gómez Patiño hay otro. Nada más queda usted y Abreu. Perdón, usted Abreu y Abel González. Y Abel González tiene también capital. O sea que, sí. Como usted ve, hace 25 años el neoliberalismo decidió, usted los médicos va para... Nada más queda usted y Lozada. Sí, es cierto. Más nada. Entonces, eso se decidió de esa manera y en efecto, por eso yo le decía que ya los médicos no son o no somos en esta época actual, lo que éramos antes ni en la época suya. Ya eso pasó y los médicos tienen que entender eso y están opuestos a ese tipo de cosas. Y no entienden que si no estudian, además de patología y medicina interna y reumatología... ¿Qué tienen que estudiar? Política. Ay. Tienen que entender eso, porque quien decide y manda,
Usted sabe que porque yo dije un día... Doctor Mena, quede claro. Vamos a otro paso. Déjeme decirle Sí. algo. Recuérdese que usted, cuando yo dije un día aquí que lo económico estaba por encima de la medicina... Sí, a mí usted fue el autor de eso. Exactamente, por eso que le Es así. por eso que le quiero decir que tienen que entender que precisamente hoy en día una clínica mantenerla después del neoliberalismo tiene un costo y un costo muy alto. Usted mismo sabe, por ejemplo, que la electricidad no se ha ido un 100%, sino en miles por ciento. Sí, por eso es que cuando llega el paciente le dicen, ¿usted tiene seguro? O usted tiene un depósito y la gente cree que son unos bárbaros. Es que tiene que ser así. Hay que Fíjese, garantizar la rentabilidad. a grosso modo, la energía eléctrica ha aumentado más de, quizás le parezca a usted una locura, más de 1000%. Sí, Usted tiene que tener seguridad, gente, en los pasillos, en la puerta, armado, Sí. con escopeta, que anteriormente no lo teníamos que tener. Las demandas médicas, usted sabe que aquí ahora eso es un negocio como otro cualquiera. E inclusive usted sabe que se le dice al paciente, ¿qué te hicieron? ¿Qué no te hicieron? Vamos a demandarlo por esto. Entonces usted tiene que tener ahora unidades precisamente de abogados. se le está quedando lo principal. Que no es se le está quedando que usted no puede tener parqueo porque le vale a $2,000 el metro en la Avenida Independencia. Y, eso es otra Wow. cosa. Y los recogidos de la basura, que yo he dicho 80,000 veces que deben ser los ayuntamientos, que deben de ser. Es un monopolio. Ahora usted sabe que se ha inventado el asunto eso de los desechos. Y usted tiene que pagar mensualmente miles y miles de pesos nada más para que te vayan a recoger la basura en una fundita que se han inventado y que se han quitado. Fíjese usted, es por todos los lados que nos tienen a nosotros acorralados. Como a mí me gusta a veces hablar el lenguaje del pueblo. La habilitación cuesta, doctor. Sí, pero no es gran cosa. Mantenerse habilitado cuesta. Sí, no, el inicio de la habilitación, cuesta. pero eso es lo mínimo. Eso es lo mínimo, eso cuesta 40,000 pesos. Usted me va a decir que quizás... No, yo no digo el permiso, no. Ajá. Yo digo poner en Sí, nunca. No. poner en condición. Bueno, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Y mantener los equipos. Y los equipos Eso. Eso es. Fíjese, a nosotros realmente, por eso quizás les resulte extraño, esos compañeros médicos que anteriormente nos precedieron a nosotros, que fueron realmente los promotores y lo que se debió en ese momento, que ustedes se recuerdan que eran 3 pesos la consulta y unos 55 pesos era... Sí, pero la hotelería no es negocio para la clínica. No, es una pérdida. Pero laboratorio, imágenes y farmacia casi nunca están en manos de la clínica. Bueno, exacto. Usted conoce bien el negocio. Lo que pasa con eso es que ciertamente eso también nosotros dependemos, no internamente de nosotros, porque nosotros importamos medicamentos, nosotros fabricamos medicamentos, nosotros hacemos aparatos, hacemos tomografía, hacemos sonografía, nada de eso. Entonces, eso inclusive ahora en la actualidad, usted tiene que tener, además de comprar el equipo y pagar intereses sobre el equipo, usted tiene que pagar un mantenimiento también. Sí. Sí, o sea, es una situación que solamente, y les repito, puede soportarlo y mantenerlo y Pero dirigirlo ahora el capital financiero. Diga lo otro, doctor, que hay lugares en que le ofrecen ese mismo servicio al paciente y no tienen esos costos, como son los hospitales del Estado, Bueno, pero, la Plaza de la Salud. pero fíjese. Y que usted no tiene un subsidio del gobierno, ¿verdad? No, óigame, ¿O sí lo tiene? No, espérese, a usted le gusta que yo le diga cosas. Porque, por ejemplo, es un asunto de privilegio para un sector. ¿Qué privilegio significa eso? Usted sabe que Plaza de la Salud, CDIMAI, por decir nada más esos nombres que usted termina de decir, reciben 550 millones de subsidios al año. Dígame usted. ¿Y pagan impuestos? Usted sabe que no. Y usted sabe que le dieron... ¿Usted paga impuestos? Pero yo tengo la renta me tiene hasta aquí. Sí, o sea, es una 45 sobada que no tiene la renta en la cabeza. Entonces, le dieron la tierra, se la equiparon, no pagan impuestos y le dan subsidios y le cobran a la gente, y le cobran más que nosotros. Entonces, ese privilegio, ¿dónde va? Yo sé que a usted no le gusta que yo le diga, pero va al Vaticano.
O sea, ese es un problema. Y además de eso también hay otros sectores aquí, además de eso, que usted sabe que reciben mensualmente menos, pero también reciben, y no pagan tampoco impuestos, también reciben subsidios mensuales. Entonces, es además de una camisa de fuerza y de una metralleta en la 45, el capital financiero no juega. Y en este año que acaba de terminar del coronavirus, ¿qué beneficios no ha terminado ¿qué beneficios le dio el Estado a las clínicas para que no desaparezcan? Préstamos blandos, les regalaron un dinero, le dieron un subsidio. ¿Qué ayuda? Porque yo tengo entendido que fuera de muchas que se fueron a pique, las chiquitas se fueron a pique, a las grandes no le ha ido bien. A mí me parece que usted le informa muchas cosas antes de yo venir aquí, porque usted todo lo que me ha preguntado no lo podemos cubrir todo, doctor. Fíjese, a nosotros se nos llamó a la presidencia para ofrecernos los préstamos que usted dice. Ve a ver si usted ha recibido un préstamo. Digo, yo no sé si usted lo ha recibido, pero por los conceptos de clínica, nosotros no hemos recibido ni un préstamo. Excepto SENASA, que le dio para las clínicas que tenían COVID un adelanto de un 50% de lo que ellos producían para deducirlo de los gastos que producía la clínica. Esa es la única, y fue para eso nada más, fue el único beneficio que se ha recibido. Fíjese, continuando la pregunta que usted nos hace, tenemos un problema más o menos serio nosotros. ¿Usted sabía que a las clínicas que le dimos pacientes o servicios con los PCR del COVID y esa cuestión, hay una deuda terrible? Hay millones de pesos se le debe. Inclusive las ARS dicen que no le pagan a la clínica porque el gobierno no le ha pagado. Y ellos dicen que le deben 8.000 millones. Y otros dicen que son 6.000 millones y otros dicen que son 4.000 millones que le deben. Y entonces las ARS no han cubierto tampoco los problemas de COVID, como debe. Es el gobierno, pero el gobierno no le ha pagado a la ARS y entonces nosotros no nos pagan tampoco. O sea, fíjese por dónde va y camina la situación. Es mucho, dicen lo que le deben a la clínica. Millones. Con montos peligrosos para poder subsistir. No, pero sí amenazante. Sí, porque, por ejemplo, una clínica que le deban 5 o 6 millones por ese concepto, uno puede más o menos buscarlo y a crédito en algunos bancos, por eso, pero no deja de ser un problema serio. Bien. Salud y previsión, Salud y previsión no puede tener el monopolio de Rafael Mena. Buenos días. Horacio Montenegro, que está aquí, que tiene precisamente algunas preguntas para... Sí, adelante con tu invitado. Buenos días. No, pero Julio, muy buena tu introducción. Has ido esquematizando justamente algunos de los problemas que está y expresa muy bien nuestro querido doctor Mena. Doctor, quiero aprovecharme de lo último que usted estaba comentando porque a mí me escribieron desde allá de República Dominicana y me decían que a propósito de la resolución que salió, ¿cierto?, donde las ARS solamente van a cubrir un PCR al año, me decían, bueno, parece que aquí se acabó el coronavirus y ya no tenemos coronavirus, aquí estamos todos, el único país del mundo, ¿cierto?, en que la pandemia ya desapareció. Pero el trasfondo de eso justamente me gustaría adentrar un poquito más de lo que usted está comentando. Las ARS bajo su criterio, o el criterio de muchos, no son quienes deberían pagar y financiar justamente esos tipos de test que buscan diagnosticar efectivamente el PCR, y se lo pregunto porque esta nueva normativa deja una situación bien compleja, ¿cierto?, a todos los usuarios del sistema.
en especial a aquellos que tienen que hacerse más de un PCR para poder tener claramente el diagnóstico. Eso lo digo por experiencia propia. Yo a fines del año pasado me contagié de COVID, en mi primer PCR salió negativo y en el segundo PCR recién apareció positivo el examen y entonces ya yo había comenzado a hacer el tratamiento por un tema preventivo, pero eso pone en riesgo mucho a la población el no tener claridad con el diagnóstico. ¿El trasfondo de esta resolución es de tipo financiero, tal cual como usted está comentando? Obviamente y claramente, pero fíjese, yo quisiera agregarle algo a lo que usted dice. Yo entiendo que con eso se está manejando el médico. Es decir, porque eso debe ser un criterio, una indicación para un PCR debe ser un criterio médico. El médico con ciencia que examina al paciente y que ve y que necesita porque tiene tos, tiene fiebre, tiene malestar general, le parece que es un coronavirus, aunque el primero haya dado negativo, tal como usted dice, que a usted le dio, y que es raro porque a quien le habla le pasó algo parecido que a usted. Entonces, no es posible que se limite a una sola prueba. Eso tiene que ser, como la mayoría o todas las enfermedades médicas, que el médico decida qué paciente, cómo y cuándo necesite la prueba. Eso es elemental, lo que yo entiendo. Si es por un asunto económico, bueno, pues que se diga la verdad, porque los informes que nosotros tenemos es que ha sido el Estado Dominicano que ha absorbido todos estos gastos, e inclusive que la deuda que se tiene es porque el Estado Dominicano no ha cumplido lo que ellos dicen que iban a aportar de hace un mes que están en esa situación. Y nosotros volvimos a ceder ahora con aceptar, bajarnos los costos en materia del coronavirus y se nos manifestó anteriormente, háganlo para que le puedan pagar. Lo hicimos y voy a ver si nos han pagado. O sea, es realmente un problema que yo pienso que debe reorientarse, tomarse nuevamente, porque el médico que debe tener esa capacidad. Y si usted tiene un seguro, que dicho sea de paso, yo pienso que no estaba previsto eso para ninguna RS, porque yo no he visto eso. Entonces, si usted lo tiene, a usted no se le puede cortar esa libertad de que el médico se lo indique. Y usted mismo sabe que hay un problema serio. Si usted tiene que ir a Estados Unidos, por ejemplo, ahora, y si usted tiene que ir 2 o 3 veces al mes o en 2 meses, usted tiene que llevar una prueba de PCR. Entonces, también ese es otro problema que, por lo menos, yo no sé si en Chile está ese problema, pero yo tengo entendido que las fronteras inclusive están cerradas. Bueno. Pero aquí es otro problema, más gasto, más problemas para los pacientes y eso. ¿Qué va a pasar, señores, con las ARS? ¿Qué va a pasar con las clínicas? Vamos a un callejón sin salida. Yo no quiero ser ave de maragüero y decir que vamos a una catástrofe y que vamos a desaparecer, pero hay que poner atención a la situación. El Estado Dominicano tiene que sentarse y lo que hay que hacer es modificar la ley de la 8701, no con pañito tibio ni con cosas parecidas. Usted tiene que sentarse y decir, mire, en el Consejo de la Seguridad van fulano. Yo estoy opuesto y tienen votos y son los que van a seguir. ¿Cómo es posible que vayan los discapacitados y ese tipo de gente? Esa gente no produce y eso no es un asunto de beneficencia ni nada de esa cuestión. Es un asunto realmente de que hay que resolver el problema. La clínica no está representada. Todo el mundo ahí tiene veto. Cada vez que usted le afecta un interés a una institución de esa, se lo veta. No, el único que tiene que tener veto es el Estado Dominicano, el gobierno, es que esté de turno, a mí no me importa quién sea. El Estado es, que debe ser el garante, es el que tiene el veto. Las otras decisiones se deben tomar por decisiones democráticas y deben de estar representadas. Yo no digo que no, inclusive la ARS tiene que estar representado nosotros, tiene que estar por el colegio médico, por el mismo colegio médico lo que está pintado en una pared, habla y qué. Ni si le hace caso. Entonces, eso hay que resolverlo. Una vez se resuelvan todos esos problemas de fondo, entonces todo este tipo de cosas se resuelven porque nosotros hemos sido una vez más víctimas de esa situación. Por ejemplo, se dice o se nos dice en la misma ley, su propia ley, que debe de haber un ajuste
de acuerdo a la inflación en salud, que es diferente. ¿Y lo han hecho alguna vez? Que yo sepa. Yo no sé usted que está más Ni informado la que yo. indexación, no se ha hablado nunca de eso. Entonces están violando su propia ley. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué hay tantas situaciones así? Por lo que yo le digo, por la constitución de ese Consejo de Seguridad Social, que si estuviera haciendo efectivamente, tienen que aceptarlo o aceptarlo. O sea, no hay alternativa. O desaparecemos, si es lo que quieren. Porque inclusive ahora, con esa misma resolución que Horacio preguntaba, cuando te vaya a los hospitales, se lo hacen gratis. Entonces yo le pregunto a usted, en los hospitales, todo el que va a un hospital, entonces partiendo de esa resolución, debiera atenderse gratis también. Porque es pagado por usted y por nosotros, por el pueblo dominicano. No, pero si te va a un hospital, lo primero que le piden es el seguro, también, competencia con nosotros, y ese tipo de cosas. Y ellos no... ¿En qué es lo que estamos? ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno. Entonces, ¿qué locura es esta? Entonces, no puede ser. Oye, yo estoy de acuerdo, que el que vaya a un hospital, si es así, que sea gratis, pero que sea todo, que no sea una competencia y que no te diga una cosa con la otra y que no tenga mezclado la famosa frase dominicana de arroz con mango, que yo creo que somos los únicos que lo usamos. O sea que... Así es. Bueno, doctor, yo quiero entender entonces que usted está de acuerdo con el paro médico que ha convocado el colegio médico y que de hecho hoy ya están, ¿cierto?, en la zona de Puerto Plata, La Vega, activos en exigiendo sus demandas. ¿Qué opina usted respecto de esas demandas del colegio médico y respecto de justamente lo que estamos hablando, ¿cierto?, la congelación de las tarifas, de los servicios por tanto tiempo? Y el poco apoyo que se ve de parte del Estado, ¿cierto?, para poder lograr y mejorar el sistema completo de salud que nosotros tenemos allá. Fíjese, don Horacio, si usted se fija bien, licenciado Horacio, si usted se fija bien, parte de lo que yo termino de decir tiene algo que ver, porque si esa situación, si se cumpliera la ley, eso que está planteando el colegio médico no hubiera sido necesario. Es lo primero. Y lo segundo es que nosotros como clínicas no tenemos la misma política ni tenemos la misma visión de que tiene el colegio médico con relación a cómo se deben resolver los problemas, porque hay que tener en cuenta que no se puede llevar una lucha con el anarquismo señorial, que eso es lo que hace, si se lleva un anarquismo señorial, lo que hace es que destruye más rápido lo que tenemos. Entonces, usted tiene que sentarse, tiene que plantear con base en la situación. Por eso yo le digo que la base de este problema, y de eso para que usted pregunte esa pregunta, es la revisión, la resolución y la adecuación de la ley 8701. Si eso se lleva a cabo, todo eso que está pasando ahora, eso no fuera necesario. Entonces, por eso yo le digo que ahora, de que quede claro, nosotros no nos oponemos a que cualquier beneficio para los médicos. Al revés, recuérdense que la única beneficio que han tenido los médicos en ese sistema fue el aumento de 300 pesos de la consulta a 500 pesos, que fue una lucha de la directiva anterior del Colegio Médico y de nosotros. Después no ha habido ninguna otra. O sea, nosotros no nos oponemos a que los médicos sean beneficiados de su trabajo, porque recuérdese, del lobo un pelo. Bueno, ya en estos últimos minutos que nos queda, quisiéramos saber cómo quiere usted que la población que acude a los centros privados asuma lo que son estas limitaciones que por cuestiones económicas se tienen para lo que es las pruebas y otras cosas que tienen que ver con el coronavirus. Usted tiene que entender que yo estoy opuesto a eso, porque eso significa precisamente ahuyentar nomás a los pacientes, además de lo que están, porque yo no sé si usted tiene conocimiento que al inicio y al mediado, y se puede hablar hasta 3/4 parte de la pandemia, no iba nadie a las clínicas. Bueno, nada más iba, por ejemplo, un balazo, una mujer sangrando. ¿Se ha recuperado un poco más la anuencia, la asistencia a las clínicas ahora? Se está recuperando. Se está recuperando paulatinamente. Inclusive, fíjese usted que ha habido controversia cuando se decía de que el rebrote de COVID de nuevo, las clínicas estaban llenas y que no había unidades
ni respiradores para los pacientes. Lo que pasa con eso fue que se redujo de una manera drástica las unidades de COVID, porque usted sabe que cuestan. Usted sabe que hay que tener enfermera, médico, y no podía, y las otras áreas de la clínica cerradas. Entonces, había que buscar una solución a esa situación. Entonces, fíjese usted todo lo que eso ha conllevado, y las clínicas realmente ahora es que estamos comenzando de nuevo a tratar, paradójicamente, de respirar. De volver a tomar un poco de oxígeno, así por lo menos en materia económica. Fíjese que usted que el problema del oxígeno no es que es tan fácil. Mire lo que pasó en Irak y lo que ha pasado en otros sitios, que se han muerto 20 pacientes de un fuetazo por no tener el oxígeno, o por ejemplo. Así es la cosa. Bueno, doctor Mena, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Salud y Previsión 110, y gracias también a Horacio Montenegro, que nos acompaña y coproduce este espacio. Rafael Mena, presidente de Andeclip.